Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, 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 mis amados hermanos. Nuevamente platicando aquí con usted desde este rincón del mundo llamado Guatemala y la casa del Señor y de usted también, ¿verdad? De sus hijos. Yo quiero continuar en la explicación apocalíptica de las iglesias ahí mencionadas, ¿verdad? Es decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son 7 iglesias representativas por su número 7. Recuerden que Apocalipsis es un libro en donde se resalta muchísimo el 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 plagas, 7 truenos, las 7 iglesias, 7 candeleros. El número 7 significa perfección espiritual, de alguna manera, ¿verdad? Que hay 7 vencedores, 7 perdedores. Entonces, este libro contiene una revelación de Dios que le dio a Jesucristo y le envió por medio de su ángel a su siervo Juan, para que Juan le escribiera a los ángeles de las iglesias y esos ángeles de las iglesias le hablaran a la iglesia y la iglesia por último le hablara a todo el mundo. De tal cuenta que es importante que nosotros desgranemos esta temática con la ayuda del Señor, desde luego, de otra manera no se puede. Hemos estado insistiendo mucho que esta interpretación, hay varias interpretaciones que nosotros tenemos, podrían ser 7 planos de interpretación, pero nosotros estamos viendo aquí 4 literales, ¿verdad? Y yo quiero volver a mencionar esto. En primer lugar, refiriéndome a Apocalipsis capítulo 1, verso 11, que a estas alturas del partido yo creo que ya no lo sabemos de memoria, en donde la voz como de trompeta que le habló a Juan mientras estaba en la isla de Patmos, da órdenes de que se le escriba lo que se está viendo a las 7 iglesias, aquellas que estaban en Asia. A partir de acá hemos dicho que por lo menos en lo que nosotros hemos estado conversando hay 4 tipos de interpretación. No digo que sean el único tipo de interpretación, pero por lo menos hay 4 que hemos estado mencionando. El primero sería el histórico, la interpretación histórica. Quiero explicar de otra manera hacia dónde nos estamos centrando en un momentito. La enseñanza a la iglesia en general, la enseñanza en lo individual y la interpretación en la línea de tiempo. Cuando hablamos de Filadelfia y Laodicea, al principio de esta serie de temas, hablamos de esta última interpretación, la número 4. Y ahí dijimos que la iglesia Filadelfia, la número 6, es la que se va en el arrebatamiento. Punto. Ahora, cuando miramos las otras interpretaciones, por ejemplo, la que estamos abordando ahorita, que es la enseñanza general, entonces los vencedores de cada iglesia se van. Aquí ya no es solo Filadelfia, porque es otra perspectiva del mismo texto sagrado. Allá era la línea del tiempo. Línea del tiempo, repito, Éfeso, la iglesia que se fundó en el año 33 hasta el año 100, 150. Ese sería Éfeso. Luego Esmirna, la que le siguió en el 150 al año 300. Por decir así, no es exactamente la fecha, solo estoy mencionando como en una forma didáctica. Luego venía Pérgamo del año 300 al 500. Esa es una línea de tiempo. Cuando empezamos a hablar de esa perspectiva, solo y únicamente hablamos de Filadelfia y Laodicea. No hablamos de las 5 primeras iglesias. Pero en este momento ya no estamos hablando de la línea de tiempo. En este momento estamos hablando de una enseñanza a la iglesia en general a través de todos los tiempos.
de tal cuenta que Éfeso somos nosotros. Esmirna somos nosotros. Pérgamo somos nosotros. Tiatira somos nosotros. Sardis somos nosotros. Filadelfia somos nosotros y la Odisea somos nosotros. Esa es la diferencia entre la línea de tiempo, la interpretación de la línea de tiempo y la interpretación de la enseñanza a la iglesia en general. Muy importante para que no nos confundamos lo que estamos hablando. Ok, una vez dicho esto, solamente para reforzar, hay muchas cosas que platicar, pero nos hemos basado para empezar a desgranar como cuando cae el rocío, que no es un chaparrón, no es un diluvio, sino que es rocío, las gotitas caen así. Entonces empezamos a desgranar únicamente, la iglesia es su nombre, el significado, mejor dicho, la batalla que libró y el galardón que les va a tocar. Esas tres cosas. Nos hacen falta hablar de quién habla, a quién le habla y cuáles son las obras. Por lo menos otras tres cosas, así como esta: iglesia, batalla y galardón, quién habla, a quién le habla y obras. Ok, pero eso de ahorita no lo vamos a tocar todavía. Pero es una atracción para decirle, estas 7 iglesias tienen una riqueza extraordinaria. Las 7. Ok, miremos pues. Esto, si lo ponemos en pantalla completa, solo para hacer un breve recordatorio, estas son las 7 iglesias que hemos estado conversando desde ya hace algunos días, porque me parece que esta es la 6ª parte del mismo tema de las 7 iglesias, ¿verdad? Pusimos iglesia, batalla y galardón, y las iglesias: Éfeso, que significa deseable; Esmirna, que significa mirra; Pérgamo, que significa elevaciones; Tiatira, sufrimiento en el parto; y Sardis, que significa remanente. La batalla, y usted la puede ver, está en orden, y se lo ponemos en pantalla completa por si usted le está haciendo seguimiento a esto para luego revisarlo en su Biblia, estudiarlo en detalle. Entonces se lo dejamos ahí: recuperación del primer amor en la batalla de Éfeso, tribulación, pobreza y blasfemia. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son es la que se enfrenta a Esmirna, que repito, también somos nosotros; Pérgamo, doctrina, el trono de Satanás; doctrina de Balaam, doctrina de Nicolaitas; Tiatira se enfrenta a Jezabel; y Sardis se enfrenta a una condición en donde ya estaba muerto prácticamente y hay que poner y velar y fortalecer lo que quedaba. Esto le iba a llevar a la revelación de saber el día del Señor. Es uno de los galardones de Sardis, de la iglesia en general. Autoridad sobre las naciones, en el caso de Tiatira; maná eterno y nombre nuevo, en el caso de Pérgamo. Lo que usted vio ahí, ¿verdad? Y que hemos estado platicando y que yo lo estoy repitiendo así brevemente para poder continuar. Entonces aquí tenemos las 5 primeras iglesias, no en la línea de tiempo, sino que todas, la iglesia en general, es decir, repito, cada una de estas iglesias somos nosotros, y cada uno de estos galardones son para nosotros. Árbol de la vida y todos los demás. Hermoso, yo me regocijo en esto, y creo que en el caso particular, pues no soy digno de todos esos galardones, pero me impresionan tanto y los anhelo. Pero para eso tengo que ser más que vencedor. Ok, ahora me gustaría que abordáramos, y por eso insistí mucho en la forma de interpretación, porque ahora nos toca Filadelfia. Y entonces alguien va a decir: hermano, pero si Filadelfia fue la primera iglesia que usted habló, hombre, que le dijo la 6ª iglesia, la iglesia poca fuerza, la iglesia que guardó la palabra, la iglesia de la palabra que guardó upomone. Sí, amén. Eso ya lo dijimos y se puede añadir a esta forma de interpretación. Lo único que hay que ver, algunas cosas bien importantes que se aplican a todas las iglesias de todos los tiempos. De todos los tiempos. Ok, fíjese lo que le estoy diciendo. Filadelfia, su galardón aplica a todos los tiempos, desde esta forma de interpretación, y no solo a la línea de tiempo. Esto conlleva un problema. El problema que conlleva, yo sé que algunos de ustedes ya lo han de haber visto, pero si no lo vieron, les voy a mencionar el problema que conlleva. A esa iglesia se le dice que la van a guardar de la hora de la prueba. En otras palabras, a esa iglesia se le dice que va a ser arrebatada, que no va a haber la prueba.
Entonces alguien me podría decir, hermano, pero ¿cómo va a ser arrebatada si usted mismo me está diciendo que son todas las iglesias? Es decir, la iglesia del año 100, 200, 500, ¿y acaso fueron arrebatados ellos? Pues me está hablando de la iglesia del año 1000, 1100, 1200, ¿acaso fueron arrebatados ellos? Pues se lo recibo en la línea de tiempo, pero ya en la enseñanza general ese galardón no aplica. Pero yo lo que le quiero decir es que sí aplica. Sí aplica. Y aquí tengo que puntualizar algunas cosas bien importantes. Mire pues, en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en la Tanakh, en el Pentateuco, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia, vemos con mucha claridad que antes de que hubiese ley o antes de que hubiese pacto, Dios se llevó con vida, se llevó sin ver muerte a un hombre llamado Enoc. Así dice la Biblia. Lo dice allá en Génesis, 300 años caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, pero no por vía de muerte. Porque luego tenemos el testimonio en el libro de Hebreos que dice que lo llevaron sin ver muerte y que antes de ser llevado alcanzó testimonio de haber agradado al Señor. Un punto muy interesante que no lo vamos a tocar en este momento, los que agradan al Señor. Ok, fíjese pues, pero ahí no había ley y ahí no había pacto. ¿Ok? Va. Después de Enoc, que era el séptimo desde Adán, vienen 3 más y en donde aparece Noé, que era el número 10. Todavía tampoco hay pacto. Viene el diluvio, destruye todo lo que usted ya sabe y sale Sem, Cam y Jafet, y de los 3 sale toda la raza humana. Y ahí pues ya hay un pacto. Ahí ya hay un pacto, y es el pacto que Dios hace con la humanidad de que no va a volver a destruir la tierra completamente por medio de agua. Pero no un pacto como el que vino posteriormente cuando vino con Abraham y lo transformó en Abraham, y después vino Isaac y después vino Jacob, lo hizo Israel, y a Israel le dio ley. En esa ley, ojo con esto, hay otro hombre que se lo llevan sin ver muerte. Se llama Elías. Entonces ahora ya tenemos dos hombres que están claramente, que nadie puede discutir. Los cristianos pues, ningún cristiano puede discutir que a estos 2 hombres se los llevaron sin ver muerte. Y esto quiere decir que estos 2 hombres están vivos en este momento. No vieron la muerte. ¿Dónde están? Ese es tema para otra plática, porque ahí sí hay muchas cosas que platicar. ¿Dónde están? Pero la cosa es que están. Eso es lo importante. Están. Bueno. Y con ellos también están los vivientes, pero ahí habría que explicar un poco más. Entonces la pregunta que surge acá es, si la humanidad sin pacto, Dios se llevó a un hombre que no hubiera muerte, y la humanidad con pacto y con ley, Dios se llevó a otro hombre, y la Biblia dice que nuestro pacto es superior. Porque eso dice la Biblia, que el pacto que nos dieron a nosotros tiene mejores promesas, es mejor. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que en el pasado sí se llevaron a gente que no vio la muerte, y en el pacto en que nosotros estamos no se hayan llevado a nadie que no haya visto la muerte? De ahí hay una incongruencia para empezar. Todo esto se lo digo porque entonces cuando aplicamos la iglesia de Filadelfia, que no va a haber muerte, se puede aplicar a todos los tiempos de la iglesia. Todos los tiempos. Mire, cómo me gustaría que pudiéramos conversar y hubiera la oportunidad de un tiempo de preguntas y respuestas para yo estar consciente y corroborar de que me estoy dando a entender. En este momento, repito, no estoy hablando de la línea de tiempo. No estoy hablando de la iglesia de este tiempo, que viene el Señor y se los lleva arrebatados. Estoy hablando de la iglesia de todos los tiempos, y que Dios pudo haberse llevado arrebatados a algunos. De hecho, esto lo creía la iglesia al principio, porque el Señor, usted se recuerda cuando el Señor se llevó a Pedro para hablarle, y Pedro volteó a ver a Juan, y lo que le estaban diciendo a Pedro no muchito le gustó. Porque lo que le estaban diciendo es
que se iba a morir. Cuando tú eras joven, cuando tú eras joven, tú te ceñías a ti mismo, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y daba a entender que era de su muerte. Entonces Pedro, cuando recibe semejante palabra, se le queda viendo a Juan, que de ahí estaba cerca, y le dijo: Señor, ¿y este qué? Como quien dice, y este no lo van a matar, este no lo van a sacrificar. Entonces el Señor le contesta: y si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y dice a continuación que a partir de ahí, los hermanos de aquel tiempo, hijos de Dios, iglesia de Cristo, no apóstatas, ni herejes, ni blasfemos, decían y creían que Juan no iba a morir. Pero después puntualiza: pero Jesús no dijo que no fuera a morir. Jesús lo que dijo fue: ¿y qué? Si yo quiero que Él quede hasta que yo muera. Hasta que yo venga, que Él muera hasta que yo regrese. Entonces note usted esto, que el Señor, la interpretación ahí sería: yo no dije que no se iba a morir. Yo lo que dije es que no se va a morir hasta que yo regrese. Entonces Juan podría ser uno de los del Nuevo Testamento, que al igual que Enoc y Elías, se los llevaron. Entonces el galardón de Filadelfia es que no importa el tiempo que hayamos vivido, Dios pudo haber desaparecido sin ver muerte a algunos. Eso lo da a entender. Incluso el apóstol Pablo afirmaba, y lo dice en los pasajes que nosotros más conocemos cuando hablamos del arrebatamiento. Pablo dice: les digo un misterio. No todos, y lo dice antes de decir el misterio: les digo un misterio por palabra del Señor. No todos dormiremos. No dijo no todos dormirán. Dijo no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces lo que Pablo está diciendo ahí es que la palabra del Señor había llegado a él en una revelación y le había mostrado que él no iba a morir. Porque si le hubiera mostrado otra cosa, él lo hubiera dicho de otra forma. Pero él se metió en ese grupo que no iba a haber muerte. Algunas personas, al no aceptar esto y al descubrir que hay por lo menos 6 tumbas que le atribuyen a Pablo, pero no se definen por cuál, ¿y cómo harían para averiguar si es Pablo y si los huesos que encontraron ahí le van a sacar ADN? Pero no se puede. Pero la Biblia deja entrever que él no murió. Incluso en los últimos versículos. Ese es un tema amplio también. Porque yo sé que algunos que saben Biblia en este momento están bajando los textos bíblicos en su memoria RAM de su mente y están diciendo: pero Pablo dijo en 2 de Timoteo, el tiempo de mi partida ha llegado, estoy siendo derramado como una ofrenda de libación. Y los teólogos explican que ahí él estaba diciendo de su muerte, pero no es así, porque en el griego, en el original, él está diciendo el tiempo de mi liberación. Y en Romanos él había dicho: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora le dice a Timoteo: el tiempo de mi liberación. ¿Liberación de qué? Liberación del cuerpo de muerte. Está cercano. Mi hora ha llegado. Yo ya corrí la carrera, ya guardé la fe y todavía estaba vivo. Entonces yo estoy insistiendo en que uno de los galardones de esta iglesia preciosa, que se llama Filadelfia, que es aplicada a toda la iglesia de todos los tiempos, era no ver muerte. Que si conozco a alguien que no vio muerte, pues yo en lo particular no. Pero por la fe, lo que leo, lo creo. Ahí en la Biblia, pues, por supuesto, porque todo lo demás, libros y todo lo que usted quiera, lo leo, pero me reservo el derecho de creerlo. Pero en la Biblia no me reservo el derecho de nada. La Biblia es la verdad. Es impresionante. Todo lo que está en la Biblia es la verdad. Así que esa nos ministra, ese libro bendito, santo y poderoso. Y es un regalo de Dios. Bueno, entonces, ya expliqué en parte del galardón. Y entonces ahora entramos en esto, ya lo habíamos hablado, así que solo lo voy a leer para poder entrar la batalla
a la que se tiene que enfrentar Filadelfia como prototipo representante de todas las iglesias de todos los tiempos, y ya no en la línea de tiempo escatológica. Entonces, yo como quisiera estar certero de que me estoy dando a entender, de que esta interpretación no es la misma que la interpretación de la línea de tiempo. Esto para que no haya confusión, sobre todo ahorita que vamos a entrar a hablar de Filadelfia. Al vencedor de Filadelfia le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ok, solo para recordar lo que hablamos en su momento cuando hablamos de Filadelfia. Entonces aquí es, número 1, lo van a hacer columna dentro del templo. Pero luego vemos que ya no hay templo, porque el templo es el Cordero. Entonces este templo se transformó en el Cordero. Y la columna que estaba dentro de este templo se quedó dentro del Cordero. En otras palabras, el galardón aquí sería: te voy a meter dentro de mí, no te voy a sacar. Nunca. Vas a estar dentro de mí. Ese es un tremendo galardón. El otro galardón, esto ya lo explicamos, pero yo quiero resaltarlo porque, hermano, es una gran bendición, por el amor de Dios. Nadie puede decir, a eso ya lo dijo. Bueno, sí lo pueden decir, pero el que lo haya dicho no quiere decir que deje de disfrutarlo. A veces hay una película que a usted le gustó y la sigue viendo y la sigue viendo y la sigue viendo. Esta es palabra de Dios. Lo podemos seguir oyendo y seguir oyendo y seguir oyendo. Algunos se cansan de eso, y por eso es que se van a libros escritos por hombres en lugar del libro escrito por Dios y explicado por el Espíritu Santo. Pero sigamos acá y dejemos de estar molestando a los demás. Bueno, dice, nunca más saldrá de ahí, escribiré sobre él, pero después dice que le van a escribir el nombre en la frente, le van a escribir. Entonces esta iglesia ya fue sellada. La Biblia dice que cuando nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces a los que fueron sellados, Dios, si vencen y son del tipo Filadelfia, les escriben aquí en la frente, les escriben el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo de Jesús. Esto lo contextualizamos con Apocalipsis capítulo 14, en donde vemos que hay 144,000 que no son un número fijo, ni son solo hombres, sino que es la representación de los arrebatados, que ahí mismo dice, en ese capítulo 14, me parece que en el verso 4, estos son los que fueron sacados de toda lengua, raza, tribu, nación, y fueron escogidos como primicias para Dios y para el Cordero. Y después explica cuál era el perfil, la característica de estos 144,000. Que Dios tenga misericordia y nos ayude para llegar a eso. Pero esto sería el galardón. Ahora, eso ya lo platicamos, pero no hemos visto la batalla. Entonces ahora miremos cuál sería la batalla. Filadelfia. Apocalipsis 3:11. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Entonces, nuevamente, yo quiero insistir, aunque esto lo tocamos muy superficial cuando hablamos de Filadelfia, pero Filadelfia quiere decir amor fraternal. La Biblia dice, permanezca en vosotros el amor fraternal. Solo déjeme recordarle y puntualizar lo siguiente. En la casa de uno puede existir el amor de padre a hijo, el amor de hijo a padre, el amor de esposo a esposa y de esposa a esposo. En otras palabras, el amor entre esposos, el amor entre padres e hijos, padres e hijos, de ida y vuelta, ¿verdad? De ida y vuelta. El amor entre esposos, de ida y vuelta. Esposo, esposa, padres, hijos, hijos, padres, lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Hijos, padres, así. Pero existe otro tipo de amor que es el más difícil de todos estos. Y es el tipo de amor entre hermanos. Estoy hablando de la casa.
de la casa. No estoy hablando en este momento de la iglesia. Estoy hablando para que nosotros despertemos a la realidad de que el amor más costoso, mire, en un hogar normal, los padres quieren a los hijos, los aman, darían cualquier cosa por ellos. Y los hijos quieren a los padres, los aman y también darían cualquier... Estoy diciendo en un amor normal, en un hogar normal. Entiendo que hay otros que no son normales y por X o Y razón, ¿verdad? Pero después está el amor entre esposo y esposa. Ese amor debería ser el mayor, pero vemos que a veces se sustituye por el amor entre padres e hijos. Así que tiene sus problemas todos los amores, pero el problema más grande que existe es el amor entre hermanos. Eso lo podemos ver en la Biblia. El primer caso, el primer homicidio, asesinato que se dio en la historia de la humanidad fue entre hermanos. Caín mató a Abel. Entonces ahí vemos, no es que Adán mató a Eva, aunque en lo espiritual Eva mató a Adán, pero esos son otros 20 pesos, en lo físico estoy hablando yo. Abel se lo llevaron al campo y ahí se levantó contra él y lo mataron. Luego, cuando seguimos viendo el desarrollo de la humanidad a nivel familiar, nos damos cuenta que entre los hermanos habían serios conflictos, muy serios conflictos. Desde los hijos de Abraham, allá con Isaac e Ismael, habían problemas. Sí, claro, no eran hijos de la misma madre, pero eran hijos del mismo padre. Cuando Abraham se dio cuenta de esto y tuvo un tercer grupo de hijos con Cetura, dice que los mandó lejos, al oriente. A todos ellos los mandó lejos, les dio su herencia y los mandó lejos para que no se juntaran con el hijo de la promesa, que en este caso era Isaac, porque suficientes problemas tenía con Ismael. Entonces, eran problemas entre hermanos. Cuando continuamos viendo así a grandes rasgos, no en un orden cronológico, sino que como se me recuerdan, ¿verdad? Está Jacob y Esaú, pero estos eran igual que que Caín y Abel, porque Caín y Abel eran gemelos, y Jacob y Esaú eran gemelos, también eran gemelos, ¿usted? Qué cosa más tremenda, ¿eh? Esaú odiaba profundamente a Jacob. Y cuando seguimos viendo de los hijos de Jacob, la misma cosa. Él tenía 4 mujeres y entonces entre ellos se peleaban. Dice que un día Rubén trajo mandrágoras y que Raquel se las pidió y la alquiló al marido y que de ahí vinieron los otros hijos, pero entre ellos había un conflicto entre todos los hermanos y peor cuando le hicieron una vestidura de colores a José. Usted sabe que lo vendieron y aunque José es un prototipo del Señor Jesucristo y era un buen hombre, usted sabe que también de alguna manera se vengó porque dejó encarcelado aún su hermano mientras que los otros regresaban a su papá. Y después les jugó una bromita bien tremenda, que les escondió el dinero y la copa de plata y los regresó. Pero tuvo que haber una reconciliación que no se mira sino hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Y luego vemos las repercusiones en el libro de los Jueces, que se pelea todo Israel contra la tribu de Benjamín, y que son hermanos, y los dejan... se van a esconder a una peña y ahí se quedan en la peña Rimón, me parece que se llamaba, y hasta cuando ya se les baja el calor de la batalla, entonces dicen, hay que conseguirles esposas para que no se extinga una de las tribus de Israel. Entonces vemos a los hijos de David, que Amnón viola a Tamar, Absalón mata a Amnón, el rey Salomón mata a Adonías, entre hermanos. Y así
lo podemos seguir viendo. David, sus hermanos lo menospreciaban. Cuando él venció al gigante, uno de sus hermanos, el mayor, le dijo: ¿a qué viniste? ¿Y dónde dejaste aquellas pocas ovejas que tenías en casa? Yo sé por qué viniste, yo sé la soberbia de tu corazón, eres un mezquino. Y le empezó a decir un montón de cosas. Y el otro, lo único que atinó a decir: yo, ¿qué dije? Solo pregunté cuál era el galardón. Entonces, el Filadelfia, una de sus batallas que tiene es el problema entre hermanos. ¿Y dónde deja el hijo pródigo con su hermano? Eso me deja ver, y por eso le hice un breve recorrido por algunos pasajes que nos recordamos así brevemente, pero hay más pasajes que relatan cuál es la problemática entre hermanos. Entonces, esto lo podemos agarrar, porque alguien dirá: gracias a Dios yo soy hijo único, yo estoy re bien. Sí, usted es hijo único, pero si usted es hijo de Dios, ya no es hijo único. Porque para empezar, yo soy su hermano. Usted no tiene la culpa que yo sea su hermano, pero lo soy. Y porque acepté a Cristo, yo acepté a Cristo. Me habló, yo lo recibí en mi corazón. Así que si yo le caigo mal a usted, si usted solo me mira y me rechaza, pues ese será su problema. Pero disculpe, por eso le digo, yo soy su hermano y usted no tiene la culpa de eso, pero lo soy, si es que usted también aceptó a Cristo. Entonces, tenemos este conflicto. A mí hay gente que a veces me habla y me escribe y me dice: usted me cae mal, o a veces me dicen: usted me caía mal. Híjole, y yo digo: bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, va? Porque vamos avanzando. Esta es una batalla, en donde tenemos que ver qué hacemos. Claro que primero hay que discernir también quién es hijo de Dios y quién no, ¿a usted? Y después decir: bueno, este es mi hermano y Filadelfia es amor fraternal y yo tengo que avanzar y hacer algo porque tengo que estar en paz con todos. Esa es una de las batallas de esta iglesia. Pero el galardón es enorme. Lo hacen primicias para Dios y para el Cordero. Le escriben el nombre de Dios, de la santa ciudad, y el nombre nuevo de Jesús en su frente. Sí, imagínense qué galardón. Entonces, bien haremos, entre paréntesis, en suplicarle a Dios que nos ayude a ponernos a cuenta con los hermanitos de usted. Ya sea que usted sea el que ha ofendido o se lo hayan ofendido. No hay para dónde. Perdónenme, pero no hay para dónde. Ahora, si usted o yo, cualquiera de nosotros, insistimos: no, pero yo no quiero eso, que nunca más yo no le voy a dar la mano a ese, nunca. Y sobre todo ahora con el coronavirus me puede contaminar. Saludo japonés así, desde lejos. Bueno, ahora sí todos nos saludamos así, ¿verdad? Y bien haremos si nos seguimos saludando así, por lo menos en lo que resta del año. Un saludo japonés. O si no, que sea saludo militar. ¿Usted? Bueno, sigamos acá. Entonces, pero aquí hay otro elemento terrible, precioso, extraordinario. Batalla. Y es lo que le dicen en el capítulo 3. Vengo pronto. Bueno, esto es lindo, ¿va? Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Entonces, a la iglesia anterior le dijeron: tienes todavía unas pocas cosas que no se han muerto, trabaja en ellas, recupera esas cosas. Pero lo que perdiste ya no lo vas a poder recuperar. Lo que está débil, eso es lo que vas a poder recuperar. En este caso le dicen a esta iglesia, que repito, somos todos, que nadie tome tu corona. Ahora, esta es una batalla que nos va a iluminar el Señor en su bendita misericordia con esta frase: que nadie, en este caso, tome tu corona. Pero ¿cómo puede tomar mi corona alguien? Entonces la misma Biblia, encriptado, nos deja ver que pueden haber varias formas. Y desde el principio, miremos un versículo. Bueno,
Mire, ¿se recuerda cuando el Señor le pregunta en Mateo capítulo 24, el capítulo escatológico de Mateo, ¿verdad? Que le dicen los discípulos, Señor, dinos cuándo sucederá esto, todas estas cosas, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Le preguntan 3 cosas. Entonces el Señor les contesta, mirad bien que nadie os engañe. Mire lo que dice aquí el Señor. Que nadie tome tu corona. Como que vincula el que alguien pueda tomar tu corona, si alguien puede engañarte. Entonces, por eso me llama la atención esta frase, que nadie tome, que nadie tome, que nadie. Entonces, ¿cuántas veces repite esta frase el Señor? La vinculamos a que el que lo está haciendo puede estar tomando la corona de uno. Ahora, esto se puede dividir en 2 partes. Esta frase, que nadie, alguien que te pueda hacer daño, o que sea externo, o bien alguien que sea interno, que le estén diciendo que nadie deje de hacer esta cosa, que nadie sufra como malhechor. Eso es el grupo interno. Pero que nadie te haga daño, eso lo tenemos que ver acá. Miremoslo. En el nombre del Señor. Miremos pues. 1 Juan capítulo 3, verso 7. Hijos míos, que nadie os engañe. Que nadie tome tu corona. Que nadie os engañe. Que nadie tome tu corona. Que nadie os engañe. Repito una vez más. Que nadie tome tu corona. Que nadie os engañe. ¿Cómo podrían tomar tu corona? Engañándote. ¿Qué clase de mentira? Porque esta frase, que nadie os engañe, se va a repetir varias veces en la Biblia, incluso en el versículo que te acabo de mencionar de Mateo capítulo 24. Pero aquí miremoslo más específicamente. Que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Entonces, que nadie venga a decirte que es justo porque hizo justicia. Si no, te están engañando. Que lo quiero repetir, no me confundí de lo que quería decir. Que nadie te venga a decir que Él es justo porque hizo justicia, que hizo una justicia. Porque eso sería engañarte y tú podrías caer en ese engaño y tratar de hacer justicia y no de practicarla. No es lo mismo hacer que practicar. No es lo mismo. ¿Por qué razón? Pongámoslo con un ejemplo terrenal, pues. Supóngase que ya va a ser la hora del toque de queda. Y usted anda a pie a 1 kilómetro de su casa y faltan 5 minutos para que esté el toque de queda. Y usted sabe que más o menos llevan 12,000 que han metido a la cárcel por irrespetarlo. Entonces usted pega una carrereada, dicen en mi pueblo, fíjese. Y se va corriendo. Corrió. Y a lo lejos oía la sirena. Y entonces usted volteaba a ver para atrás y iba corriendo y llegó safe a su casa. Tocaba el timbre, chiflaba, metía la llave y al fin abrió. Usted corrió y llegó sacando la lengua. Encima que venía asustado, llegó sacando la lengua. Corrió, hizo una carrera. Pero si usted todos los días se levanta a las 6 de la mañana, cuando todavía no hay toque de queda, se pone sus tenis y todos sus artilugios ahí que ponen las personas, ¿verdad? Y empieza a calentar y sale a correr, no 5 minutos, sino que sale a correr media hora. Usted ya no está corriendo, usted está practicando correr. Entonces, sí me dio a entender. Yo sé que sí me dio a entender y como usted no me puede responder, amén, sí le entendemos, entonces
yo me contesto a mí así, ¿me di a entender, Sergio? Te entendí perfectamente, Sergio. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, volvamos al pasaje este. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. No el que hace justicia. Claro está que hacerla nos va a conducir en algún momento a la práctica. En algún momento. Hacer justicia nos va a conducir a practicarla poco a poco, pero que nadie se engañe, que porque hizo una buena obra ya es justo. Sobre todo en este tiempo, ¿sí? Que a algunos les gusta tomarse fotos cuando están ayudándole al que tiene necesidad y después lo publican. Yo, el justo. No, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Es muy desafortunado, hermano, perdone, pero es muy desafortunado que la gente publique sus buenas obras. Claro, entendemos, para un huevo que pones, tanta bulla que metes, vení, ponelo vos, pues. Porque la gallina cuando pone un huevo, cacarea que ya puso un huevo. Pero eso es lo que tú quieres para tu vida espiritual. Poner un granito de arena y tomarte selfies y subirlas a las redes. Esto me hizo llorar porque le fuiste a dar un poco de comida a una persona que dentro de 3 días ya no va a volver a tener que comer. Bueno, si eso que nadie te engañe. Ni te engañes a ti mismo. Que nadie se engañe a sí mismo. Hiciste justicia. Pero hay que practicarla. No solo en la época de coronavirus, hombre. Cuando todas las cámaras están viendo quién hizo algo bueno o no. No, eso hay que hacerlo siempre. Esa es una práctica. Ya cuando viene el hacerlo en una condición como la que estamos, ya la gente ya lo practica, ayuda, bendice, sabe cómo dar, sabe dónde dar y sabe a quién dar. Todo eso lo sabe. ¿Por qué? Porque por la práctica de su don ha llegado a eso. Que nadie te engañe. Porque eso te puede quitar tu corona. Uf, terrible esto, hermano. Para mí es tremendo. Desafortunadamente el tiempo avanza mucho. Cuando uno está aquí enseñando la palabra de Dios, avanza muy rápido. Yo tengo que continuar. Miremos otro. Este es otro tremendo, hermano. Que nadie os engañe. Otra vez, ya se dio cuenta que el primero era que nadie tome tu corona. Ahora, ¿cómo te van a quitar tu corona? Engañándote. Entonces, que nadie te engañe. El que practica la justicia es justo. Aquí viene otro. Que nadie os engañe. Otra vez, que nadie os engañe, porque de esa manera van a tomar tu corona. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, paremos acá. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios santo. Cuando leemos el contexto de lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, tendríamos que leer versos 2 y 1, ¿verdad? Los versos anteriores, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni por carta ni por dicho, respecto a que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe. Entonces, fíjese bien, está hablando del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Lo hemos explicado bastantes veces acá y lo vuelvo a decir. El día del Señor es el día de la tribulación. Es un día de lobreguez, es un día de angustia, es un día grande y terrible. Ese es el día del Señor y es la gran tribulación. Entonces, ¿qué está diciendo en el versículo 2 aquí la Biblia? La gran tribulación no va a venir sin que antes pasen 2 cosas. Número 1, que venga una apostasía generalizada. ¿Cuál es esa apostasía generalizada? Es aquel cristiano, el que tuvo fe, que se desvía, apostata del camino. Entonces aquí tendríamos que platicar bastantes cosas respecto a lo siguiente. Hay 2 tipos de apostasía. Una apostasía que es reversible
y otra apostasía que es irreversible. Pongamos un ejemplo. El apóstol Pedro y el apóstol Judas Iscariote, el traidor. Ok. Pedro apostató, negó al Señor 3 veces. Lo primero que hizo fue negarlo así. No, yo no conozco a ese hombre. Lo segundo que hizo fue que ya lo negó con juramento. Ya le añadió juramento. Cuando lo siguieron presionando, lo negó blasfemando. Escaló. En eso entonces cantó el gallo y Pedro se puso a llorar como un bebé y se recordó lo que el Señor le había dicho y se arrepintió. Se arrepintió. Pedro estaba arrepentido. Por eso es que Pedro quería regresar a su empresa antigua de pesca. Yo me voy a ir a pescar. Ya estoy decepcionado. En otras palabras, estoy decepcionado. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a pescar. Yo también le dicen los demás. O sea, que se arrastró a los demás. Y por eso el Señor 3 veces, como 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? Y como no pudo contestar sí a las 2 primeras preguntas, le bajó el volumen y le dijo, ¿me quieres? Por lo menos, ¿me quieres? Y entonces ya se puso a llorar. Sí, Señor. Ahí fue el arrepentimiento. 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. 3 veces lo confrontó el Señor. Y 3 veces predicó delante de los que habían negado en el libro de los Hechos. Las 3 primeras prédicas fueron de él. No fue ni Pablo ni ningún otro. Él fue el que se paró 3 veces a predicar la primera vez. La primera vez, hermanos amados, esto no están borrachos como vosotros creéis, sino que esto lo he dicho por el profeta Joel y sucederá. Padre Santo. Después en el capítulo 3, vosotros matasteis al autor de la vida. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y el hombre de victoria sea manifestado en vosotros. 3 veces, entonces aquí 3 veces negó, 3 veces lo confrontan y 3 veces lo restituyen, lo reivindican. Eso se llama, él cayó en una apostasía reversible, reversible. Pero en el otro caso, Judas cayó en una apostasía irreversible. Y fue y se mató. Usted sabe la historia triste de él, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que aquí dice, nadie os engañe. Porque el movimiento del tiempo final va a ser un movimiento de mucho, demasiado engaño. Hermano, por el amor de Dios, no crea todo lo que ve. Estamos en la época de engaño en donde el Señor dijo que Él iba a permitir un movimiento que se llama operación de error. Todo lo que usted ve en internet no lo dé por sentado ni le ponga a publicar de una vez, compartir, pero porque primero investigue. Bueno, primero mire si de veras es edificante, ¿verdad? Y después investigue si lo que va a publicar es cierto o no, porque es un movimiento de error y ese engaño puede llevar a mucha gente a apostatar, cristianos apostatando de su fe, con 2 tipos de apostasía, repito, una reversible y otra irreversible. La apostasía reversible en este caso tendrá que dejar de ser, pero ya en la gran tribulación. Entonces aquí, que nadie os engañe, que nadie tome tu corona, que no te engañe, que no te engañe. Ahora miremos otra cuestión acá, mire pues, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto quiere decir que antes de que venga la gran tribulación, tiene que haber una revelación, no necesariamente manifestación. Ojo, revelación. No manifestación. Debe haber una revelación de quién es ese personaje que se va a hacer cargo del gobierno mundial. De eso tenemos tanto que hablar, hermano, de ese tema del gobierno mundial. Hay muchísimas cosas que tenemos que platicar. Lo vamos a hacer en su debido tiempo con la ayuda del Señor. Entonces, ese hombre, esas 2 cosas van a suceder, apostasía y revelación de quién es.
Ahora, hay un montón de sospechosos, ¿no? ¿Sí? Hay un montón de sospechosos, los que están a favor de las vacunas de manera masiva y que han invertido dinero, altos personajes políticos financieramente poderosos, personajes de sangre azul y de todo hay. Hay sospechosos, uno dice, Dios mío, aquí sí tengo para escoger entre todos estos quién es el anticristo, ¿eh? Pero tiene que venir revelación. O sea, así que ahorita solo sospechosos, ahorita todavía no hay revelación. Ahora, miremos otra cosita por acá. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 5 segundos. Todavía tengo tiempo entonces. Mire cómo dice, este es terrible, hermano. Déjenme platicarle solo de esto y ya lo dejo en paz. Que nadie, esta es la Biblia Arcas Fernández, que nadie, alardeando humildad o culto de ángeles, os quite el premio. Que nadie quite tu corona, que nadie te quite el premio. ¿Cómo va a quitarte el premio? ¿Cómo te lo va a quitar? Alardeando humildad o culto de ángeles, presumiendo de lo que ha visto, vanamente inflado por su inteligencia carnal. No, esto antes de retirarme yo sí le quiero leer, ya vamos a ver Colosenses capítulo 2, lo vamos a ver rápidamente. Es una lástima que el tiempo como avanza, pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Gracias a Dios podemos seguir predicando en este encierro, también podemos seguir predicando. Mire de lo que está hablando, mire el contexto para después leer cómo puede venir el engaño. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. A nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Fíjese cómo dice, esta Biblia no es la Arcas Fernández, sino que es la Biblia de las Américas. Que nadie os engañe, en otras palabras, o defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. A ver, paremos aquí. Pero paremos aquí, solo le voy a leer aquí. Basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Mire, hermano, por favor, bendito Hijo de Dios, que nadie lo engañe. Que nadie lo engañe ni le quite su premio. ¿Cómo? Deleitándose él en la humillación de sí mismo. ¿Cómo es eso de deleitarse en la humillación de sí mismo? A ver, platiquemos. Ay, Dios mío, es que usted no me contesta, hombre. Entonces me voy a tener que contestar yo. Así como lo dice, voy a platicar aquí Sergio con Guillermo. No es que tenga un amigo invisible ni nada, es que yo me llamo Sergio Guillermo. Va. Entonces, mire pues, ¿cómo se puede humillar uno? Según la Biblia, ¿cómo se puede humillar uno? Por eso yo creo que este tiempo es bien importante. Le voy a mostrar cómo se puede humillar uno y deleitarse en esto. Mire lo que dice acá Isaías 58:3. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Paremos acá entonces. Una de las formas de engañar a los demás es deleitándose en la humillación de sí mismo, pero aquí lo está homologando la humillación con el ayuno. Entonces, mire, hermano, por eso, si usted quiere ayunar, enhorabuena. Si me quiere criticar, dele duro, haga fila, porque hay un montón que me quiere criticar. Pero yo no voy a dejar de decirle lo que le tengo que decir. Mire, si usted va a ayunar, enhorabuena, ayune. ¿Por qué lo va a publicar? ¿Por qué va a decir, llevo tanto tiempo de oración y llevo tanto tiempo de ayuno? Perdóneme,
Perdone, pero eso perdone, no puede ser. No puede ser. Esa es una forma de engañar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque entonces la gente cree que ese es el camino. Entonces, pues entonces ya dejo de comer. En vez de salir gordo esta cuarentena, voy a salir flaco. 40 días de ayuno, 40 días de ayuno. Y 40 días de ayuno tuvo Moisés y quebró las tablas y subió otros 40 días y volvió a ayunar. 40 días ayunó el Señor, 40 días y 40 años Moisés en el desierto y 40 años Israel en el desierto. Sí, el número 40 es extraordinario. Y entre paréntesis, nosotros no estamos en cuarentena en el sentido literal, etimológico. Estamos, o llevamos más o llevamos menos. Se le dice cuarentena, pero no necesariamente son 40 días. Y si está en cuarentena, 14 días. Entonces, sigamos pues aquí. Yo sé que ya le caí mal a algunos, pero perdóneme. Mire, se lo digo con todo mi corazón, con todo cariño. No se engañe. No se engañe. El hecho de que usted se somate el pecho, o que ore sobre maicillos, o que deje de comer y que crea que eso es lo que Dios quiere, simple y sencillamente está haciendo alarde de humildad y está engañando a otros. Entonces, lo que la Biblia le dice aquí, que nadie tome tu corona, es que nadie piense que es por sus propias obras de santidad y que yo soy el que más ora y yo soy el que más hace y deshace. No. Así no es la cosa. Presumiendo de lo que ha visto, vanamente hinchado por su inteligencia y o mente carnal. Digo yo que, hermanos amados, benditos, ahora en este tiempo de cuarentena, ¿cómo podríamos hacer, verdad, para platicar entre nosotros de alguna manera? Pero yo no le hago sentido a que la gente se ponga una cámara enfrente y se ponga a orar. Cierre los ojos y haga caras y se ponga a orar. Pero si no lo puede hacer solito, pues. Digo yo, pues. Explicándole a Dios que en la tierra hay coronavirus, que el petróleo bajó hasta los precios tremendos y que entonces el caballo negro. Pero eso expliquémoslo entre nosotros. Mi pastor acostumbraba a decir que el que no ora en lo privado no tiene de alguna manera derecho a orar en público. Ese era mi pastor el que decía eso, ¿viste? Qué tremendo, ese es mi pastor, ¿va? Y uno se da cuenta de quién ora en lo secreto, cuando la gente ora en público. Porque a veces empiezan a orar y de repente están hablando con el hermano, ya no están hablando con Dios. Señor, bendícenos, porque no sé qué. Porque mire, hermano, lo que pasa, que no sé qué, que no sé cuánto. Que... Señor, o está orando o le está hablando a los hermanos. Bueno, la oración es otro tema, ¿va? Entonces, amados, yo sé que esta última parte y quizás desde el principio tal vez le cae un cachito mal, pero recuérdense que somos de Filadelfia y yo soy su hermano y me tiene que querer, ¿ok? Va, entonces dejémoslo hasta aquí. Ahora sí hagamos una oración, usted y yo. ¿Por qué razón? Número uno, porque le quiero ministrar. Número uno, porque quiero abrirle la puerta a aquellos que no conocen a Jesús. Y esta es una invitación. Y entonces yo oro y digo, Señor, oro por ellos. Oro por los que quieran reconciliarse. Y luego lo seguimos haciendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, permite que aquellos hermanos que se han ido de casa quieran regresar. En este momento regresen y que nosotros tengamos los brazos abiertos para recibirlos. Aquellos que no te conocen y quieren aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recíbelos, entra en ellos, vivifica su espíritu, por favor. Escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús,
Bendice a todos los hermanos, quita miedo, provee de lo material y de lo espiritual en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Espero haberme dado a entender. Faltan muchas cosas que hablar de Filadelfia, en de cómo se pueden quitar las coronas. Y recuerde que prácticamente estamos en lo literal en un estado de ¿qué? De emergencia, de calamidad, no sé cómo le llaman. Pero nosotros estábamos como iglesia en un estado de alerta. Así que todas las semanas, mientras estemos resguardados en nuestras casas y no podamos regresar a nuestras actividades habituales y servicios presenciales, todas las semanas tenemos retiro virtual de verano hasta que llegue el invierno. Eso es a nivel misión y congregación. Retiro de jóvenes, retiro de matrimonios, retiro y así lo vamos y retiro congregacional. Porque no vamos a callar, no lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús, mientras Dios nos dé la fuerza y la vida, vamos a predicar. Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.